cordial saludo y sean bienvenidos a esta nueva emisión de Cuanta, donde la escala hace la diferencia. Un espacio dedicado a la divulgación de la nanociencia, nanotecnología y las maravillas del mundo microscópico. Mi nombre es Jessica Valeria Romero Ruiz. Y yo soy Delia Guzmán Abonce. El día de hoy tenemos el honor de presentarles a nuestro invitado, el doctor Arturo Hernández Medina. Un gusto tenerlo con nosotros en este nuevo episodio, doctor, aquí en su espacio. Muchas gracias por la invitación. El doctor Arturo Hernández es un destacado profesional en el campo de la ingeniería biomédica. Su licenciatura en Ingeniería en Automatización la cursó en la Universidad Autónoma de Querétaro, donde también obtuvo su maestría en Ingeniería Biomédica. Su doctorado en Ingeniería Biomédica lo obtuvo en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde fue reconocido con la máxima distinción, Medalla Mérito Académico. El doctor Hernández ha acumulado una variedad de experiencias, incluyendo roles como emprendedor en la gestión de equipos médicos en GEGA, Soluciones Biomédicas. Es profesor en la Facultad de Ingeniería en el Programa Académico de Ingeniería Biomédica de la Universidad Autónoma de Querétaro y enlace de Ciencias Médicas en AlphaCard, México. Además, ha sido reconocido con varios honores y premios, destacando también el Premio Anual de la Juventud Municipal por Mérito Académico. En esta emisión de Cuanta, el doctor Hernández nos compartirá sobre el artículo titulado Personas sin hogar y abuso de inhalantes, un estudio de casos interdisciplinar sobre cognición, conectividad cerebral y comportamiento social. Para dar inicio a esta entrevista, nos gustaría saber cuál fue el objetivo principal de este estudio. Bueno, el objetivo principal del estudio pertenece a un conjunto multidisciplinario donde se trata de conocer cuáles son los efectos de diversas sustancias o diversas drogas en el cuerpo humano. Específicamente este fue un participante en situación de calle y ver cómo impacta el hecho de los solventes en su sistema nervioso central, pero visto desde una perspectiva amplia, apreciando también el punto de vista de la cognición, el punto de vista de la relación social que tiene el participante, y no solamente la neuroimagen. Entonces, sobre el participante en el que se estudió durante el artículo, durante el proyecto, ¿cómo fue que se seleccionó? Curioso y complicado porque es muy difícil conseguir un participante en situación de calle que pueda realizar un estudio completo como es. Dentro de mi especialidad trabajando con resonancia magnética, pues tiene que estar dentro del resonador y ahí tiene que cumplir con varios requisitos radiológicos para no entorpecer el trabajo con el magneto y desde luego que tenga papeles, lo que muchas veces en el caso de personas en situación de calle no tienen ningún papel, entonces no podemos meter a una persona en este caso. De ahí es una situación puntual que cumplió con los requisitos que nosotros buscábamos para poder indagar cómo son las afectaciones de los solventes en el cerebro. De acuerdo a la vida del participante, ¿y cómo fue el impacto de la vida en la calle sobre sus habilidades cognitivas y sociales? Okay, el impacto de la calle es interesante. Estamos llegando dentro del grupo que menciono a conclusiones o hipótesis interesantes en el sentido de que la calle, si bien es un ambiente adverso, también representa un ambiente enriquecido donde tienen que realizar diferentes funciones que hacen que se mantenga, digamos, funcional todo su cuerpo, ¿no? Entonces sí, hay muchas afectaciones como la desnutrición, todo lo que puede llevar consigo. El uso de las diversas drogas, lo cual es está muy cercano en el ambiente. Problemáticas de enfermedades de transmisión sexual son otros que están muy presentes. Entonces son diversas afecciones muy presentes, pero el vivir en la calle sí representa un ambiente enriquecido donde el participante, por ejemplo, tiene que ir a vender dulces para poder sobrevivir, para poder obtener dinero, donde tiene que cuidar de otras personas en su mismo, se crea una especie de familia en la calle y pueden interactuar entre ellos y se crea otro tipo de sociedad diversa. Muchas gracias por su respuesta. Entonces, ¿qué tan importante es el hecho de que exista una sociedad no solamente ya fungida como la sociedad en la que vivimos, sino también este ambiente dentro de la calle para el participante? Tiene mucha interacción, o sea, eso es lo que quiero llegar. Normalmente estigmatizamos el vivir en la calle y decimos, es que seguramente es usuario de muchísimas drogas, y no necesariamente, ¿no? Debemos de pensar que es un participante, que es una persona que ha sido sometida durante mucho tiempo a condiciones adversas de diferentes tipos.
Entonces, el estigma, por ejemplo, que se crea es muy complicado que ellos lo puedan superar, ¿no? En este caso del estudio específicamente, por ejemplo, se evaluaron solventes. Y dentro de los mismos usuarios de drogas, si se pregunta, hasta los mismos usuarios de otras drogas tienen el estigma de no, los solventes son más malos o es lo peor, porque son lo que utiliza la gente de la calle, ¿no? Entonces, todavía dentro de esa comunidad todavía tienen otro estigma más. Y relacionado a la metodología del estudio, ¿podría explicarnos, más bien comentarnos cuál fue el inhalante utilizado? Esa es una pregunta muy interesante y es muy difícil de rastrear. ¿Por qué? Porque dentro de todos los solventes que se utilizan, todos tienen propósito industrial. No hay solventes que no hayan nacido con un propósito industrial. De ahí se desvirtúa y tenemos diferentes, puede ser benceno, puede ser sileno, puede ser tolueno, que por ejemplo tolueno es el más evaluado en cuestión científica, en cuestión de literatura, y entonces es donde más se tiene conocimiento. Pero, por ejemplo, en las calles en el centro de la Ciudad de México hay sitios donde se venden hasta cócteles preparados con sabor para que tú vayas y tengas tu mona con sabor y te los dan a muy bajo costo. ¿Por qué? Porque se termina volviendo también un negocio para algunas personas. Entonces, ¿durante cuánto tiempo llegó esta persona a la que se le hizo el estudio en estar consumiendo estos inhalantes? Cuando se evaluó, tenía 30 años. Y estuvo consumiendo solo solventes durante 15 años. Es muy difícil conseguir ese punto de solo solventes porque los pobladores de calle normalmente utilizan una variedad de diferentes drogas, ¿no? Entonces llegan a utilizar coca, llegan a utilizar crack, muchísimo consumo de alcohol, tabaco, marihuana, es decir, es múltiple su consumo, pero este participante rechazaba el resto, ¿no? Era solamente el solvente y el resto decía, es que es dañino para mí. Entonces, tenía 15 años, prácticamente exclusivo consumiendo inhalables. Y de acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio, ¿cuáles fueron los principales hallazgos en la salud física y mental del participante? Propiamente, dentro de la batería de pruebas psicométricas y cognitivas que se le realizaron, tuvo un deterioro cognitivo leve, específicamente en memoria. De ahí en fuera, podríamos categorizar que todas las pruebas que se le realizaron era un participante con, digamos, condiciones intelectuales y cognitivas dentro de la media. Entonces, no tenía ningún daño, digamos, mental superior. Esas fueron una serie de pruebas. Teníamos otra serie de pruebas que es el poder estar con él. Es un diario de campo etnográfico, entonces son antropólogos que acompañan al participante y van describiendo cómo es la situación de calle y cómo es el día a día del participante, y lograron detectar una problemática al momento del participante querer expresar emociones y querer expresar sentimientos complejos y digamos, al momento de querer explicar su vida y acontecimientos pasados que tenía. Eso podría ir relacionado un poco a la memoria. Yo después les comentaré con los hallazgos de neuroimagen a qué podría ir relacionado. Y desde el punto de vista físico, pues era un participante que no tenía... ¿Con qué lo asoció, no? Por ejemplo, vemos las imágenes en los comerciales de televisión de no te drogues, ¿no? Y evítalo completamente, y vemos a las personas que parecen zombies en la calle. Los participantes muchas veces son muy fuera de eso, es más el estigma que tenemos nosotros. Este participante cuidaba de su novia padecía enfermedades de transmisión sexual y él era su cuidador principal. Le apoyaba en conseguir comida, en conseguir dónde dormir, en cuidarla dentro del ambiente de la calle. Era un participante que también incluso jugaba fútbol, entonces era un jugador promedio. Entonces, todas sus funciones parecían dentro de la escala normal. Recordar, era un participante que su nivel de escolaridad era secundaria, se le hicieron pruebas que no consideran el nivel educativo. Entonces, ¿qué tan importante es realizar las pruebas psicométricas o en general todos estos ensayos que se le hacen un pre para analizar a la persona dentro de la investigación? Más como pre, yo te diría que es parte de... Nosotros
somos de ciencias que normalmente decimos duras, ¿no? O decimos ciencias exactas. Yo también tenía ese un poco conflicto cuando ingresé con el grupo de investigación. Yo era como el bicho raro, ¿no? Entonces yo era el de ciencias exactas y el que iba a procesar las imágenes, pero me costó adecuarme a trabajar con diversos perfiles, pero nutre mucho. O sea, cuando nosotros, como desde el punto de vista de ingeniería, podemos centrar nuestros hallazgos, nuestros avances, investigaciones en el campo en algún otro campo, en este caso, por ejemplo, ciencias sociales, en mi caso específico, lo que yo pude encontrar o lo que yo pude procesar a través de neuroimagen, que es mi especialidad, se complementa con toda esta parte antropológica y con todas estas pruebas psicométricas, y varios hallazgos que yo tengo por neuroimagen me los explican cómo es qué es lo que está sucediendo cuando interactúas con el participante. Y algunas cosas de cómo interactúa el participante, yo se las puedo explicar a través del análisis de la neuroimagen. Entonces, no es un previo, ¿no? El previo puede ser el tabaco, puede ser el uso del alcohol, medírselo y decir, ok, sí está utilizando solamente inhalables. Pero el resto de las pruebas son parte de la esencia del realizar un estudio multidisciplinario o interdisciplinario. Antes de continuar conversando sobre esta investigación, es momento de ir a un breve corte. Nosotras somos Delia Guzmán de Abonce y su servidora Jessica Valeria Romero Ruiz, y continuamos con su programa Cuanta, donde la escala hace la diferencia.